Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con estas sesiones del diplomado en epistemología. Ayer vimos la relación de la epistemología con las pruebas y cómo se tienen que acreditar esta prueba. Estas pruebas se tienen que comprobar de alguna forma científica, pues todos los argumentos que vengan en las demandas, las narraciones, los hechos que vengan en las demandas, pues se tienen que vincular estrechamente con una comprobación científica como son las pruebas. Entonces, bueno, el procedimiento probatorio, como ya lo vimos ayer, es la primera etapa, es el ofrecimiento y la aportación de pruebas. Ya vimos las diferencias entre ofrecimiento y aportación. Luego viene que se pueden admitir algunas pruebas o se pueden desechar algunas pruebas, inclusive se puede admitir toda la demanda o se puede desechar el medio de impugnación, la demanda. Y el desahogo de las pruebas, que una vez que llegan las pruebas al expediente, pues estas se tendrán que desahogar, ¿no? Por parte de las ponencias en las magistraturas. Entonces, bueno, como quedamos ayer, las reglas de la valoración, pues hay reglas legales que la ley establece exactamente qué valor probatorio tiene cada medio de prueba, cada prueba. La valoración libre, que es la facultad que tiene el legislador para determinar qué valor probatorio tiene cada una de las pruebas. Muchas veces el legislador también tiene que, digo, el juzgador también tiene que atender a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Muchas veces también sirven estos principios para poder valorar cada una de las pruebas que se presenten y revisarlas, ¿no? Y como vemos, el sistema mixto, que es el que tienen todas las legislaciones electorales, donde algunas pruebas se dicen que son pruebas tasadas, como lo vimos ayer, la documental pública con valor probatorio pleno, directamente lo señala la ley, y otras pruebas que son a la libre convicción del juez. La jueza o el juez es el que va a decidir si esa prueba tiene un valor probatorio pleno, solamente es una prueba indiciaria, o no se puede acreditar nada directamente de esa prueba, ¿no? Y también hablamos ayer de los medios probatorios, que no es lo mismo fuentes de prueba que medios de prueba. Fuentes de prueba, pues son todas aquellas que están afuera del tribunal. Medios de prueba son los que llegan al juzgador vía la demanda que presenta el actor o la actora, los escritos de los terceros interesados, también ahí pueden llegar pruebas, y también muchas veces el informe circunstanciado que manda la autoridad responsable. También ahí podemos tener un número de pruebas, pero esas solamente son las pruebas que se van a revisar para resolver un asunto. No se van a poder revisar más pruebas que no lleguen al expediente, porque como también lo vimos ayer, pues el Tribunal Electoral no es una autoridad investigadora, por lo tanto solamente va a resolver con las pruebas que lleguen al expediente, y solo que fuera necesario y determinante saldrá el tribunal a recabar alguna otra prueba, pero solo que sea necesario y determinante. Si no es necesario y no es determinante esa prueba, el tribunal va a resolver solamente con las pruebas que obran en el expediente y listo, las pruebas que se encuentran dentro del expediente. Y luego vamos a tener una verdad judicial de los hechos. Significa que la hipótesis acerca de los hechos controvertidos están apoyadas por razones basadas en medios de prueba relevantes y admisibles. La verdad judicial es la verdad que se va a acreditar con ciertos hechos. Se van a narrar ciertos hechos y vamos a decir, bueno, de aquí se arriba a esta verdad judicial. Llegamos a esta verdad. ¿Por qué se le dice la verdad judicial? Porque es la verdad que a la que se arriba en un tribunal con base en las pruebas que se encuentran en ese expediente. Por eso es verdad judicial, porque a lo mejor la verdad, la realidad, el 100% de la verdad se encuentra allá afuera, pero no llegaron las pruebas suficientes para que esa verdad 100% que está allá afuera sea también una verdad 100% dentro del tribunal. Entonces el tribunal va a emitir lo que para él estima que es la verdad judicial conforme a los hechos que narraron las partes, lo que las pruebas acreditan en el expediente. Eso será la verdad judicial. Les digo, a lo mejor hay más pruebas allá afuera, pero como no llegaron, la verdad judicial será la que se acredite conforme a las pruebas que se encuentran dentro del expediente.
Insisto, como lo vimos ayer, una jueza o un juez no puede ir más allá de las pruebas que están en el expediente, no puede razonar, no puede decir algún argumento, alguna hipótesis, si no tiene las pruebas en el expediente. Para justificar verdaderamente su decisión, su resolución, su sentencia, pues una autoridad necesita tener la base de esa argumentación, de esa justificación, y la base pues son las pruebas. Conforme a las pruebas, la autoridad dirá la verdad judicial es esta, lo que sucedió en este caso es esto, y esto se sostiene con las pruebas relevantes que se admitieron en el asunto, ¿no? Entonces, como ya vimos, pues tenemos el sistema mixto en México. En la legislación electoral hay un sistema tasado, que es la documental pública con valor probatorio pleno, y hay un sistema libre. Cualquier otra prueba, el juez va a ser el que va a decidir qué valor tiene esa prueba, si un valor probatorio pleno o solamente es una prueba indiciaria, o no alcanza ni siquiera para una prueba indiciaria. Pero eso lo va a decidir la juzgadora y el juzgador en las demás pruebas. La única que la ley dice qué valor tiene, insisto, es la documental pública. Entonces, como vemos, también en materia electoral, pues tiene potestad el juez para en un momento dado, si él lo estima necesario, recabar más pruebas. Pero, ojo, tiene que dar tiempo para que el juez alcance a recabar más pruebas. O sea, tiene que tener tiempo el juez. Si no tiene tiempo el juez y tiene que resolver inmediatamente el asunto, no va a emitir estos tipos de reconocimientos, inspecciones judiciales y periciales, no va a desahogar todos estos temas porque pues no le da tiempo al juzgador, ¿no? Como se dice aquí en la legislación federal electoral, tales poderes se traducen en la potestad de ordenar el desahogo de diversos medios probatorios, como son los reconocimientos, inspecciones judiciales y periciales. Asimismo, se establece en la ley la posibilidad de requerir informes o documentos a los órganos como el INE, a las autoridades federales, a las autoridades estatales, a las autoridades municipales. O sea, el tribunal le puede requerir documentos a cualquier autoridad, también le puede requerir documentos a los partidos políticos, a las candidaturas, a las agrupaciones o organizaciones políticas, particulares, a cualquier persona que estime necesario el tribunal, le va a requerir algún documento, porque ese documento pues puede ser una prueba idónea, ¿no? La que le llegue al tribunal por parte de la autoridad o de un partido político o de una candidatura para resolver un asunto. Y bueno, el catálogo de pruebas en materia electoral, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, se divide en esto. Tenemos documentales públicas, como son las actas de escrutinio y cómputo de jornada electoral, de clausura, de incidentes que se levantan en la casilla y firman las funcionarias y los funcionarios. Esas pueden ser documentales públicas o un documento que expida el municipio diciendo que tiene residencia tal persona. Eso también puede ser una documental pública, etcétera. Todos aquellos documentos que están firmados por autoridades públicas serán las documentales públicas, que nuestra ley dice que tienen valor probatorio pleno. También tenemos las documentales privadas dentro del catálogo, ya las analizaremos, las pruebas técnicas, que ya hablamos ayer, que pueden ser videos, fotografías, USB, que tengan adentro contenido de videos, etcétera, ¿no? Las tarjetas Soriana, por ejemplo, con puntos adentro, o algunas otras tarjetas que tengan dinero, que tengan puntos, etcétera, que se ofrezcan como pruebas, pues también son pruebas técnicas. A su vez, también tenemos las presuncionales legales y humanas, la instrumental de actuaciones quiere decir todas las actuaciones que se han realizado y que integran el expediente, todo lo que está en el expediente, la demanda y sus pruebas, el escrito del tercero interesado y sus pruebas y el informe de la autoridad responsable. Eso es el instrumental de actuaciones. Ahí tenemos todas y cada una de las pruebas. La confesional y testimonial, acuérdense que en materia electoral la testimonial y la confesional son distintas, no hay un desahogo de la prueba confesional, tampoco no hay un desahogo para la prueba testimonial, simple y sencillamente se ofrecen y se presentan directamente con la demanda. Por escrito es la confesional o por escrito es la testimonial, se presentan directamente con la demanda y solo de esa forma se pueden revisar.
porque en materia electoral no da tiempo para desahogar ni la prueba confesional citando a las personas, ni la prueba testimonial tampoco citando a las personas y así ahí realizar una audiencia de desahogo de pruebas. No da tiempo porque los asuntos electorales, como les decía ayer, tienen que salir en 2 semanas, 3 semanas, en una semana. Pues imagínense si empezamos a realizar audiencias para las pruebas confesionales y las pruebas testimoniales, pues serán casos excepcionales que dé tiempo, pero en la mayoría de los casos no da tiempo, entonces la ley dice, pues tú presenta tu demanda y junto con tu demanda tendrás que presentar la prueba confesional y la prueba en un momento dado testimonial, ¿no? Y posteriormente tenemos también la prueba pericial. La prueba pericial, como vamos a ver después, es una prueba muy particular porque las legislaciones electorales señalan que no se pueden ofrecer y presentar durante los procesos electorales. La ley dice, si estamos en un proceso electoral, no se puede desahogar la prueba pericial. Sin embargo, esa es una inconsistencia legal. Lo dice así la ley porque, bueno, dice, pues si tienen 15 días para resolver un asunto, pues a qué hora van a poder desahogar la prueba pericial, ¿no? Sin embargo, en la realidad, en algunos casos excepcionales, el Tribunal Electoral necesariamente tiene que desahogar la prueba pericial durante un proceso electoral. Y así lo hace como excepción, porque no hay otra forma en que se pueda resolver un asunto. Por ejemplo, ustedes saben que hay distritos indígenas. ¿Cuáles son los distritos indígenas? Bueno, donde se van a registrar personas que pertenecen a comunidades indígenas y van a competir en ese distrito solamente personas que pertenezcan a comunidades indígenas. En 21 distritos ahora de los 300 que hay en el país, en 21 exige el INE que todos los que se registren para diputaciones federales, todas las candidaturas, deben de ser personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Entonces, imagínense que llegue una persona, se registre en ese distrito indígena, le diga al INE, pues sabes que si soy indígena, hasta aquí está mi credencial, me autoascribo como indígena, me autorreconozco como indígena, pues lo va a tomar de buena fe el INE y lo va a registrar. Pero imagínense que llegue un tercero interesado al asunto y le diga al tribunal, oye, se equivocó el INE, porque esta persona no pertenece a una comunidad indígena. A lo mejor dice el tercero interesado, pues ¿qué crees, tribunal? Es mi vecino y yo sé que no pertenece a una comunidad indígena. Entonces niegaré su registro en ese distrito, porque lo tomó el INE de buena fe y lo registró, pero todo es de buena fe hasta que llega otra persona y dice que no es cierto lo que se está firmando de buena fe. Entonces, si llega otra persona y dice, no es cierto, no pertenece a una comunidad indígena, pues el tribunal va a tener que resolver ese asunto y va a decir, se niega su registro si no pertenece a una comunidad indígena, o se confirma su registro si es que pertenece a una comunidad indígena. Pero ¿cómo va a saber el tribunal si pertenece o no a una comunidad indígena? Pues necesita lo que se llama una prueba pericial antropológica, que hay autoridades competentes para desahogar esa prueba, como puede ser la Universidad Autónoma de México, la UNAM, pues tiene ahí un departamento especializado para desahogar ese tipo de temas. Entonces el tribunal le debe solicitar a la UNAM una pericial antropológica de esa persona para saber si pertenece a una comunidad indígena o no. Si no pertenece, pues se va a confirmar la negativa de su registro. Pero si sí pertenece a la comunidad indígena, entonces va a registrarse y va a seguir en campaña. Para eso, pues necesitamos, insisto, la pericial antropológica. El tribunal le dice a la UNAM, oye, dame una pericial antropológica de esta persona para que tú me digas en un dictamen si pertenece o no a una comunidad indígena. Si la UNAM le dice al tribunal si pertenece, bueno, conservan su registro. Pero si la UNAM le dice al tribunal, sabes que no pertenece a una comunidad indígena, pues se tiene que negar su registro, o cancelar su registro, o suspender su registro, ¿no? Todo depende de lo que diga esa prueba que se llama pericial antropológica. Pero entonces imagínense que la ley dice que solamente fuera de los procesos electorales se admiten las pruebas periciales. Pues ¿cómo sabríamos si esta persona pertenece a una comunidad indígena o no?
necesariamente las pruebas periciales también se pueden desahogar en algunos casos muy particulares, como este que les estoy platicando, la pueden desahogar los tribunales electorales. Lo pueden hacer así, aunque se encuentren dentro de un proceso electoral. Porque ese acotamiento que está haciendo la ley, que no puede ser dentro del proceso electoral, la ley lo señala porque se supone que no da tiempo. Pero si el tribunal advierte que esa prueba pericial es determinante para resolver el asunto y que si da tiempo de que se desahogue, que da tiempo de que la UNAM emita el dictamen, pues lo va a solicitar a la UNAM. Y entonces también cambia esta figura y por excepción también el desahogo de la prueba pericial se puede dar dentro de los procesos electorales, como estamos viendo, ¿no? Y como veíamos, bueno, aquí también, pues, las documentales públicas tienen que acreditar para relacionarlo con la epistemología, las documentales públicas, pues tienen que acreditar lo que contienen necesariamente. Las documentales públicas, las actas que se levantan en las casillas, de ahí se ve advertir lo que sucedió verdaderamente dentro de la casilla. Es decir, se van a acreditar todas las actividades, todas las actuaciones que se realizaron en la casilla con estas actas. No van a ser meros argumentos, meros hechos, meras narraciones, ¿no? Meras suposiciones, sino, como dice la epistemología, se tienen que comprobar. Todos los argumentos se tienen que comprobar científicamente y bueno, todo lo que sucedió en una casilla ya atendiendo la materia electoral se tiene que comprobar científicamente. ¿Y con qué se va a comprobar? Pues con todas las actas que se levanten ahí dentro de la casilla, porque serán documentales públicas y la ley nos dice que tienen valor probatorio pleno. ¿Cuáles son las documentales públicas? Pues las actas oficiales que se levantan dentro de las casillas, que son el acta de jornada electoral, como ya la vimos ayer, el acta de escrutinio y cómputo, el acta de cierre de votación, de clausura de la casilla, y el acta de incidentes o hoja de incidentes, ¿no? Esas son documentales públicas. La ley dice que tiene valor probatorio pleno, y entonces de ahí vamos a arribar a la verdad. Si a mí me dice un partido, quiero que se anule la votación en esta casilla porque sucedieron estas irregularidades y estas inconsistencias, el partido político tendrá que presentar las pruebas para que se llegue a esa verdad jurídica. Y en este caso serán las documentales públicas, como les digo. En el acta de jornada electoral vamos a ver a qué hora se instaló la casilla, a qué hora se inició la recepción de la votación, a qué hora terminó la recepción de la votación, a qué hora inició el escrutinio y cómputo, a qué hora se contaron todos los votos de cada una de las elecciones, en qué momento se llenó el acta de escrutinio y cómputo, si está bien llenada, si tiene errores o no tiene errores, a qué hora se clausuró la casilla, si hubo acontecimientos durante la jornada electoral, pues las hojas de incidentes que se levantaron en la casilla y que están firmadas por todas las funcionarias y las funcionarias y los funcionarios de la casilla, pues en esos hojas de incidentes vamos a saber todo lo que sucedió durante la jornada electoral. Que a las 10 pasó tal cosa, hoja de incidentes. Que a las 12 tal cosa, hoja de incidentes. Que a las 3 de la tarde tal situación, se levanta en una hoja de incidentes. Que se clausuró la casilla y se cerró a las 7. ¿Cómo vamos a saber? En las actas, en el acta de clausura. Que se cerró a las 9 de la noche. No, pues que tal casilla se cerró hasta las 12 de la noche. ¿Por qué se cerró tan tarde? Entonces seguramente los escritos y las hojas de incidentes nos van a decir exactamente qué pasó. Entonces, insisto, para que los argumentos sean verdaderos, sean reales y se puedan acreditar ante un tribunal todos esos argumentos, necesariamente tienen que traer las pruebas correspondientes. Y si las pruebas son documentales públicas con valor probatorio pleno, pues mucho mejor. De ahí vamos a saber exactamente lo que pasó en una casilla. A su vez, lo mismo vamos a saber lo que pasó en un proceso electoral. También con las pruebas, no con meros argumentos que se presentan en las demandas y en los escritos de los terceros interesados. La única forma de comprobar científicamente qué pasó en un proceso electoral, pues será con las pruebas que ofrezcan las partes cuando impugnen la elección correspondiente.
Entonces también tenemos documentos originales, documentos públicos, que son los que expiden los órganos o funcionarios electorales, ¿no? Estos son todas las actas que ya vimos. Pero también los documentos expedidos por cualquier autoridad federal, estatal o municipal, también es una documental pública. Como les digo, si un municipio expide un oficio donde dice, o un documento donde se dice, esta persona tiene residencia aquí en la ciudad, y ese documento lo expidió el municipio, pues entiende que tiene residencia en ese lugar, porque es una documental pública la que está diciendo que esa persona tiene residencia en ese lugar. Lo mismo sucede a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Muchas veces con las documentales públicas se pueden acreditar todas las circunstancias que sucedieron, todo lo que pasó en una casilla, desde que si llegó el presidente o no llegó, llegaron las secretarias o los secretarios o no llegaron, cuántos escrutadores había en la casilla, en fin, todas las impugnaciones que se expidan, que sucedan, digo, durante la jornada electoral se van a sentar ahí en las actas de casilla, pero además vamos a tener otros documentos de autoridades federales, estatales y municipales. Como les digo, estas constancias de residencia, o a lo mejor el tribunal le pregunta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, oye, dime si esta persona vive en México o tiene su residencia en Estados Unidos, aunque sea mexicano, y entonces ya nos dirá en un documento federal, la autoridad federal, cuál es la verdad jurídica de esa persona, cuál es su situación y dónde tiene su residencia, si en el municipio, como lo dice el municipio, o si vive en Estados Unidos. Eso lo revisa la Secretaría de Relaciones Exteriores y expide el documento conducente. Documento público, obviamente que tendrá valor probatorio. Entonces tenemos todos esos documentos expedidos por las autoridades federales estatales, serán documentales públicas, y también los documentos que expiden los notarios dando fe pública de alguna circunstancia. Cuando va un notario a algún lugar y da fe de hechos de que está sucediendo tal circunstancia y la firma, esa es una documental pública y se tiene como cierto, porque está diciendo el notario que a él le consta que sucedió esa situación. Malo cuando va otra persona a la notaría, se entrevista con el notario y le dice al notario, oye, allá en la casilla están sucediendo tales cosas, levanta un acta. Y el notario puede levantar un acta ahí en su notaría, pero el notario solamente va a decir, a mí me consta que esta persona que llegó a la notaría me está diciendo que sucedieron todas estas cosas. Pero a mí no me consta, le consta a esta persona nada más. Yo no lo doy por cierto. Por eso, para que sea cierta esta acta que se levanta ante el notario tiene que dar fe pública de lo que está sucediendo. El propio notario tendría que ir a la casilla y advertir de esa irregularidad el propio notario y asentarlo en un acta. Entonces, no es lo mismo que vaya el notario a que nosotros vayamos al notario. Si nosotros vamos al notario, el notario va a decir, pues fulanito mental me está diciendo tal situación, pero a mí no me consta. Entonces ya no tiene tanta validez esa prueba porque simplemente el notario dice, pues me están diciendo esto, pero a mí no me consta. Cuando va el notario directamente a la casilla y sí levanta un acta de fe de hechos diciendo en esta casilla a mí me consta que está sucediendo tal y tal y tal cosa y la firma, pues entonces sí, tiene valor probatorio pleno todo lo que redactó el notario en su documento. Pero ¿para qué llevamos al notario a la casilla? Va a ser prácticamente imposible, no nos van a alcanzar los notarios para todas las casillas, entonces lo idóneo es llenar la hoja de incidentes que tiene el presidente de la casilla. Cualquier irregularidad que advertamos durante la jornada electoral, le decimos a la presidenta o al presidente casilla, oye, pues llena una hoja de incidentes y asienta en la hoja de incidentes que está sucediendo tal irregularidad, misma hoja de incidentes que van a firmar las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla, y también la van a firmar los representantes y las representantes de los partidos políticos. Todo esto que estamos hablando, pues son documentales públicas. Entonces, como vemos, hay algunas tesis sobre esta prueba tasada que tiene valor probatorio pleno y como vimos ayer, no en todos los casos tiene valor probatorio pleno. Como nos dicen aquí los criterios de la sala superior, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario.
Si hay una prueba distinta a lo que dice la documental pública, pues no se tendrá como cierto esto que dice la documental pública. Habrá que ver cuál de las dos documentales es cierta y cuáles no. Habrá que revisar todas y cada una de las pruebas. Aunque todas sean públicas, pues quizá unas tienen valor probatorio pleno y otras no lo tendrán porque se contradicen con otras. No. También el valor probatorio de las certificaciones municipales de domicilio, residencia o vecindad también dependen de los elementos en que se apoyen para saber si tienen valor probatorio pleno o no. Esta también es una jurisprudencia del tribunal donde dice, a ver, una certificación municipal de que me dice que tú vives aquí y que tienes residencia aquí, de entrada se entiende como cierto. El problema es si alguien impugna y llega al tribunal y dice, no, esta persona no tiene residencia aquí. Ese documento esa certificación que le dio el municipio, que tiene domicilio y residencia aquí, es falsa, no está bien, es decir, se contradice, ¿no? Y entonces es ahí donde el juez pues tiene que revisar si efectivamente esa persona, como lo está señalando de buena fe, tiene domicilio ahí, o si no tiene domicilio ahí, ¿no? Ahí también muchas veces entra la actuación del INE, donde el INE tiene que revisar, pues si efectivamente esa persona tiene residencia como lo señala ahí. Y muchas veces también hay que acudir a relaciones exteriores, porque hemos tenido casos donde la candidata o el candidato dice, miren, aquí está mi domicilio, aquí está mi residencia, aquí me lo está certificando el municipio. No, pues el municipio a lo mejor te está certificando que ahí tienes una casa y que ahí tienes un domicilio y que tu credencial para votar está justamente en ese municipio. Eso es lo que se está acreditando por parte del INE, pero que tenga la residencia es muy distinto. Puedes tener casa, domicilio, credencial para votar ahí, ¿no? Con ese domicilio, pero es muy distinto si tienes la residencia. Para acreditar la residencia, tienes que acreditar que ahí vives. Entonces, bueno, la jurisprudencia dice, las certificaciones municipales que dicen que ahí vive no tienen valor probatorio pleno, ¿no? Depende de los elementos en que se apoyen. Por ejemplo, si hay una certificación municipal que dice que ahí tengo mi domicilio, pero le preguntamos también a Relaciones Exteriores, oye, ¿dónde vive esta persona? Y Relaciones Exteriores nos dice, pues vive en California, porque así me consta con su pasaporte, etcétera, y yo les puedo decir que esta persona vive en California. Entonces, fíjense, se desvanece este tema de que esa candidatura o esa persona tenga una certificación municipal. Las dos son documentales públicas, pero la certificación municipal frente a una certificación, a un documento que expide Relaciones Exteriores, pues ya habrá que revisar quién tiene la razón. No va a tener la razón necesariamente el municipio por expedir una certificación con domicilio de esa persona. Ya se tiene que analizar a fondo el asunto y ver en realidad dónde tiene su residencia. Que ojo, no es lo mismo domicilio que residencia, ¿no? Puedes tener varios domicilios, varias casas, pero la residencia es en un solo lugar. Y la residencia es muy importante precisamente como un requisito para registrarte a una elección. Tienes que demostrar una residencia de 6 meses, de un año, de 5 años, etcétera, de lo que sea, pero tienes que demostrar una residencia si quieres ejercer, si quieres ser candidato o candidata para un cargo de elección popular. Entonces, muchas veces no te va a servir solo el certificado municipal. Habrá que acudir a más pruebas para llegar a una verdad jurídica. Porque les digo, constantemente se combaten estas certificaciones municipales y Relaciones Exteriores dice, no, a mí me consta que vive en Estados Unidos. Entonces se viene para abajo la certificación municipal y por lo tanto no tiene residencia ahí esa persona que está alegando a cualquier tema, no podrá tener residencia directamente en ese lugar solo porque está señalando el domicilio. Habrá que revisar otros elementos muy importantes. Acuérdense, ¿por qué se exige la residencia a las candidaturas? Por ejemplo, si yo quiero ser juez de distrito, no me piden residencia. O si quiero ser magistrado de circuito del Poder Judicial Federal,
Tampoco me piden residencia, puedo ser aquí, en Coahuila, en el Estado de México, en Colima, en Chihuahua, en Sinaloa, en cualquier lugar puedo ser magistrado del circuito. Pero si quiero ser presidente municipal, sí me piden residencia. Si quiero ser diputado local o federal, sí me piden residencia, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, la residencia se divide en dos temas muy importantes. La residencia se exige primero para que el candidato o la candidata conozca los problemas de esa comunidad. No por tener una casa conozco los problemas de la comunidad. Necesito vivir ahí, tener residencia. Entonces, es el primer requisito de la residencia para las candidaturas, que tengan la residencia ahí en ese lugar para que conozcan los problemas efectivamente de la comunidad. Por eso se exige la residencia, ¿no? A ver, demuéstrame que vives aquí. Para que así yo me dé cuenta como autoridad electoral que conoce los problemas de la comunidad. Y el segundo elemento de la residencia, muy importante también es que, bueno, tengo que acreditar la residencia, pues para acreditar que la ciudadanía que en un momento dado va a votar por mí, pues me conozca. Imagínense que vivo en el Estado de México de repente diga, no, pues quiero ser presidente municipal en Colima, pues voy a llegar allá y ¿quién me va a conocer? Nadie. Aunque tenga domicilio en Colima, tenga una casa en Colima, pues nadie me va a conocer. Entonces, por eso es importante la residencia, para que las ciudadanas y los ciudadanos el día de la elección, pues conozcan a todas las candidaturas. Si no hay residencia, no me conocen. Ese es el objetivo de la residencia. No que tengo casa, ya la hice. Que mi credencial de elector dice tal ciudad, de ahí soy. No. Cuando llegan los asuntos y las controversias al tribunal, el tribunal estudia a fondo dónde tiene su residencia para saber si la comunidad lo conoce y para saber también si él conoce los problemas de esa comunidad. Eso es lo indispensable en los temas de residencia y es donde pasamos, como dice la epistemología, de los hechos o de las narraciones o de los argumentos, pasamos a la verdad jurídica. Porque yo llego al INE, le digo, aquí está mi credencial, tengo residencia aquí. Y entonces vienen los temas estos que les digo de la epistemología, donde se tiene que comprobar la verdad jurídica. Y si no me alcanza con la credencial, entonces se va a tener que revisar algunos otros elementos. Claro, todo esto es de buena fe, por eso en todos los casos el INE, si le dice una persona, yo pertenezco a una comunidad indígena, pues el INE lo toma de buena fe. Si le dice una persona, yo vivo aquí en la ciudad de Colima, aquí está mi credencial, el INE también lo toma de buena fe y dice, pues sí, efectivamente vive en Colima. Pero cuando vienen las impugnaciones y llegan otras partes al juicio y le dicen al tribunal, no tiene aquí su residencia, a mí me consta por esto y esto y esto, es cuando ya te tiene que revisar a fondo estos temas de la residencia para llegar a una verdad jurídica, porque resulta que por un lado nos dice mi credencial de elector es de aquí, pero por otro lado vemos que tiene un domicilio en otro lugar, que todas sus actividades son en otro lugar, entonces, pues, ¿cuál es su residencia? Como por ejemplo que nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, se registró, impugnaron su registro y dijeron no tiene residencia en la Ciudad de México. ¿Por qué no? Porque el año pasado votó en Tabasco con su credencial de Tabasco y su credencial de elector trae un domicilio en Tabasco. Y además acudió a votar a Villahermosa, Tabasco. Y tiene una casa en Villahermosa, Tabasco. Entonces es imposible que tenga su residencia en la Ciudad de México. Pues de entrada nos parece que esa es la verdad jurídica. No tiene su residencia en la Ciudad de México. Pero con una serie de pruebas se acredita que al revés, que votó en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, que tiene una casa en Villahermosa, Tabasco, que su credencial trae el domicilio de Villahermosa, Tabasco y efectivamente votó en esa ciudad, pero su residencia está en la Ciudad de México. ¿Eso va a ser con qué? Pues con determinadas pruebas. ¿Qué pruebas ofreció en ese asunto el actual presidente? Pues recibos de luz, agua, teléfono, testimoniales de vecinos que decían que vivían en un departamento en la Ciudad de México, confesionales, también acreditó que trabajaba en la Ciudad de México, que era representante de un partido, etcétera. Con una serie de pruebas dijo, mi residencia está aquí. Y sí voté en Tabasco.
Entonces vean cómo la credencial del elector no es suficiente, tener domicilio en ese lugar tampoco es suficiente, haber votado en la última elección en ese lugar tampoco es suficiente. La residencia necesariamente se tiene que acreditar que se vive en ese lugar, y no los sábados y los domingos, sino que se vive comúnmente en ese lugar para que cumpla con el requisito cualquier candidatura de la residencia, que muchas veces se han impugnado. Pero ojo, la verdad jurídica en ese caso de López Obrador fue que su residencia estaba en México y que efectivamente trabajaba en México, vivía en México y tenía domicilio en México, Ciudad de México. Por lo tanto, el Tribunal Electoral, en ese caso fue el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues señaló que sí tenía su residencia y por lo tanto se podía registrar para candidato a jefe de gobierno. Y luego pues ya todos nos sabemos la historia, ¿no? Que ganó la elección y fue jefe de gobierno en la Ciudad de México con una credencial que tenía el domicilio de Tabasco. No importa, se acreditó su residencia. Eso es lo que nos dice la epistemología. Vamos de narraciones, de hechos, de argumentos a la verdad jurídica. Siempre tenemos que llegar a la verdad jurídica. Y muchas veces los hechos nos confunden, los argumentos nos confunden, pero la verdad jurídica se tiene que llegar vía las pruebas. No podemos dejar todo en argumentos, no podemos dejar todo en justificaciones, no podemos dejar todo en creencias. Tenemos que llegar siempre a una verdad, en los casos legales, a una verdad jurídica. Y el puente de la creencia a la verdad serán las pruebas. Ese es el tema, ¿no? De la epistemología frente a la carga probatoria aplicada. Porque si no, pues les digo, cualquiera hubiera pensado, oye, no, pues aquí está su casa en Villahermosa, aquí está su credencial de Villahermosa, todavía el año pasado vino y votó aquí, pues ni modo que su residencia la tenga en otro lugar. Pues sí la tenía en otro lugar. Vean lo importante de llegar a una verdad jurídica con el tema probatorio. Les pongo otro caso rápidamente, el de Oaxaca. El actual gobernador de Oaxaca, que por cierto ya va a acabar su periodo, porque este año vamos a tener elecciones en Oaxaca. El actual gobernador es Alejandro Murat. Cuando Alejandro Murat fue y se registró, también impugnaron su registro. Y le dijeron al INE, no puede tener residencia esta persona en Oaxaca. Pero ¿cómo que no? No. Su acta de nacimiento dice Ciudad de México. Nació en la Ciudad de México. ¿Dónde trabaja actualmente? En el Estado de México. Entonces, ¿de dónde me sacas que tiene residencia en Oaxaca para que vaya y se registre en Oaxaca? Pero a ver, se las pongo más complicada. Imagínense que ustedes sean las abogadas y los abogados de Alejandro Mora y les diga, pues defiéndanme porque ya aquí me están combatiendo mi registro. Y el INE me va a negar mi registro en una de esas. Entonces, obviamente, se fue al tribunal porque le negaron su registro. Pero a ver, ¿ustedes qué le dirían al tribunal para decir, no, sí tiene su residencia en Oaxaca? Con dos pruebas evidentes. Acta de nacimiento, Ciudad de México. ¿Dónde está trabajando en este momento? Estado de México. ¿Cómo le vamos a hacer para que lo registren y que podamos demostrar su residencia? Nos vamos otra vez a los mismos elementos que analizamos para otros casos. Necesitamos para acreditar su residencia que la gente de Oaxaca lo conozca, porque esa es la finalidad, que las personas que van a votar en Oaxaca lo conozcan. Y dos, que él conozca los problemas de Oaxaca. Volvemos a lo mismo. Entonces, fíjense, los abogados empezaron a estudiar el asunto y dijeron, a ver, ¿qué dice la Constitución de Oaxaca? Primero, para combatir lo del acta de nacimiento. Pues para su suerte de este candidato ahora gobernador, la Constitución de Oaxaca dice que si eres hijo de padre o madre oaxaqueño, tú también eres oaxaqueño. Y entonces así llegaron al tribunal. Saben que Alejandro Murat, a pesar de que nació en la Ciudad de México, es oaxaqueño porque la Constitución dice que si eres de padre o madre oaxaqueña, tú también eres oaxaqueño. Lo que se llama el derecho de sangre, jus sanguinis, que para mí vale más que el derecho de suelo, porque lo más importante para ser de algún lugar es que todos tus antepasados, digamos, sean de ahí y conozcas
la tradición de ahí y de tu comunidad. Y si sus papás son de ahí, si sus abuelos son de ahí, si sus bisabuelos son de ahí, pues eso te da de alguna forma alguna residencia, ¿no? Ahí, aunque tú por lo que tú quieras o lo que ustedes quieran haya nacido en México. Entonces hay dos maneras de acreditar la residencia, porque ahí naciste, que a lo mejor ahí naciste, a los 3 días te llevaron de ahí y ya, no volviste a ver ese lugar, o por el derecho de sangre, que les digo, para mí es más importante porque toda tu línea viene de Oaxaca. Tus papás, tu mamá, tus abuelos por un lado, tus abuelos por otro lado, tus bisabuelos por un lado, tus bisabuelos, todos son de Oaxaca, pues obviamente tú tienes algo de oaxaqueño. No puedes desconocer que tienes algo de oaxaqueño porque pues toda tu familia viene. Entonces demostraron, mira, le dijeron al tribunal, la Constitución de Oaxaca dice que soy oaxaqueño. Luego, segundo punto, ¿lo conocen o no lo conocen en Oaxaca? Pues resulta que todo Oaxaca lo conoce, porque 6 años antes su padre había sido gobernador en Oaxaca y empezó desde la campaña con su papá, luego fue a diversos eventos en la campaña con su papá, luego cuando su papá fue gobernador se apareció constantemente en diversos lugares, en diversos eventos en Oaxaca durante los 6 años, pues claro que era una persona completamente conocida en Oaxaca, que es el otro requisito de la residencia, que lo conozca. Cualquiera que vaya y pregunte en Oaxaca quién es Alejandro Murat antes de que fuera gobernador, cualquier persona les decía, pues es el hijo del gobernador, ni modo que no sepamos quién es. Y conoce Oaxaca, pues claro que conoce Oaxaca porque lo hemos visto en Oaxaca y aquí y allá, en todas las comunidades prácticamente de Oaxaca, lo hemos visto ahí con su papá. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Efectivamente tiene residencia. Es una persona conocida en Oaxaca y además tiene el derecho de sangre. Es una persona que su constitución dice que es oaxaqueño por nacimiento porque sus padres son oaxaqueños. Entonces vean cómo lo de la residencia entramos y pensamos, con que tenga mi credencial, ahí tengo la residencia. De eso nos habla la epistemología. No nos vayamos a creencias. Hay que estudiar el tema a fondo y la forma única de que vamos a llegar a la verdad jurídica son con las pruebas. Si la Constitución dice es oaxaqueño, pues es oaxaqueño. Si la ciudadanía lo conoce en Oaxaca, pues lo conoce en Oaxaca. Simplemente hay que ofrecer las pruebas suficientes para acreditar que tiene esa residencia, aunque viva en la Ciudad de México y haya nacido en la Ciudad de México, pues en ese momento se pudo acreditar como oaxaqueño ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y luego, pues, hasta con la suerte, ¿no? Que ganó la elección y es el actual gobernador, que por cierto, pues ya les digo, vamos a tener elecciones para la gubernatura de Oaxaca este año, solamente para la gubernatura, no va a haber elecciones de ayuntamientos ni diputaciones en Oaxaca, pero sí va a cambiar la gubernatura en Oaxaca, porque por cierto les digo así entre paréntesis, va a haber 6 elecciones de gobernaturas en nuestro país en este 2022 y ya emitió un acuerdo el INE donde está señalando, bueno, todos los partidos tendrán que registrar de esas 6 gobernaturas en 3 mujeres y en 3 hombres. O si quieren más mujeres, pues más mujeres, pero mínimo de esos 6 estados, cada partido en 3 estados tiene que registrar mujeres. Entonces, seguramente, actualmente tenemos 6 gobernadoras y una jefa de gobierno, mujeres. Entonces, seguramente para este 2022 van a ver que por ahí vamos a tener otras 2 o 3 gobernadoras, porque, bueno, se está atendiendo también un principio que marcó el tribunal ya desde hace varios años de la paridad de género en el registro de candidaturas y también afortunadamente las ciudadanas y los ciudadanos estamos votando por las mujeres y están ganando las elecciones. Por ejemplo, yo que soy de Colima, pues en Colima tuvimos la primera gobernadora en todo el país, que fue en 1979, Griselda Álvarez, y ahorita nuevamente volvió a ganar una mujer y tenemos la segunda gobernadora en Colima, y fíjense que la que quedó en segundo lugar en Colima también era mujer. O sea que la mayoría de las personas en Colima votaron por una mujer. Y así está la tendencia. ¿Qué está pasando en este 2022? Pues en Aguascalientes, fíjense algo también histórico. En Aguascalientes todos los partidos políticos decidieron registrar a la candidatura mujeres.
Por primera vez en Aguascalientes se va a emitir una boleta para gobernadora, nada más, porque no hay un solo hombre. Todas son candidatas. Entonces, de alguna forma, en Aguascalientes ya se está asegurando que próximamente van a tener una mujer gobernadora porque todas son candidatas. Ya de plano, la única forma que no podría suceder esto es si se anula la elección y nos vamos a una extraordinaria, pero ojalá no suceda eso, no se anule la elección y efectivamente gane una mujer y se tenga una gobernadora. Entonces ahí ya llevamos una de los 6 estados, pero todos los partidos políticos tienen que registrar de 6 estados en 3 mujeres. Entonces seguramente por ahí vamos a ver cómo en algunas otras entidades federativas pues va a ganar una mujer gobernadora y vamos a tener 7 en una de esas y con suerte le pegamos ya a 10 gobernadoras en el país de 32 entidades federativas. Y también por ahí van los temas, ¿no? Pero esto de la valoración de las pruebas y de las pruebas, esos son, les puse esos ejemplos de la residencia porque son ejemplos pues muy importantes, ¿no? Cómo las creencias muchas veces se tienen que comprobar. Muchas veces decimos, no tiene residencia, pues cómo no, si tiene por esto y esto. Pero todo va a ser con base a las pruebas. Por eso en cualquier asunto las pruebas son fundamentales. No podemos decir o afirmar determinada circunstancia si no tenemos las pruebas ahí listas. Ese es un mensaje muy importante para los medios de comunicación, porque luego algunos medios de comunicación señalan alguna afirmación donde no saben exactamente qué pasó. No tienen las pruebas ahí listas, no han analizado alguna sentencia, por ejemplo, y ya están diciendo muchas veces los medios de comunicación, esta persona hizo tal cosa. Pues no, se tienen que proteger los derechos de esa persona, como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Nadie puede afirmar determinada circunstancia hasta que quede debidamente acreditada con las pruebas. Por eso la epistemología nos dice, no dejes las cosas en una creencia. Pasa al tema probatorio aplicado. Lo que tú creas, tienes que comprobarlo científicamente, si no solamente va a ser una creencia. Tienes que llegar a la verdad judicial para que puedas afirmar determinada circunstancia. Esa es la importancia, ¿no?, de la epistemología. Como vimos, bueno, ya aquí en el acta de jornada electoral se van a acreditar determinados temas. Ya hemos platicado de la hoja de incidentes que se levanta en la casilla, ahí también vamos a saber todas las circunstancias que sucedieron en la casilla, como el caso que les dije, pues de 2 a 4 nos fuimos a comer y dejamos sola la casilla. ¿Dónde se acreditó esa circunstancia? Pues en la hoja de incidentes, donde redactó el presidente, de 2 a 4 nos fuimos a comer y cerramos la casilla, firmaron todas las funcionarias y todos los funcionarios, firmaron todos los representantes de un partido político, de los partidos políticos, perdón, pues ya no es una creencia. En base o con base en esta prueba, que es una documental pública con valor probatorio pleno, pues se acredita directamente en el expediente que efectivamente de 2 a 4 se fueron a comer y dejaron sola la casilla. Entonces, lo que es una creencia que uno le dice, oye, de 2 a 4 se fueron a comer, ¿tú crees? Y dejaron sola la casilla. No, no creo nada. Eso es puro cuento, ¿no? Digamos así coloquialmente. Pues no, ahí está la prueba, la evidencia científica, como dicen los especialistas en pruebas, ahí está la verdad jurídica, en esa hoja de incidentes, firmada por todos y todos diciendo, nos fuimos a comer de 2 a 4, efectivamente todos firmamos. Ya con eso se acredita lo que sucedió en esa casilla y no quedó en creencia, ¿no? Entonces luego pasamos a la figura de las documentales privadas. También las documentales privadas nos van a servir en muchos casos para acreditar alguna determinada circunstancia, no solo las documentales públicas. ¿Cuáles son las documentales privadas? Pues los escritos de protesta, los escritos de incidentes, una carta de renuncia donde se puede acreditar que el tal candidato sí renunció en tiempo, o como vimos los temas de residencia, los recibos de luz, gas, teléfono, etcétera. Se puede acreditar que esa persona vive ahí, los depósitos bancarios, a lo mejor alguna credencial de su trabajo, todas estas documentales privadas pueden generar convicción en el juzgador de que efectivamente esa persona, por ejemplo, vive en tal lugar, ¿no? Entonces, ahora, las documentales privadas, como dice la ley electoral, se valoran conforme al sistema libre. ¿Eso qué quiere decir? Que las juezas y los jueces en materia electoral le van a dar el valor que ellos crean que tiene esa documental privada.
No es como la pública, que tiene valor probatorio pleno en automática. En las pruebas privadas, el juez va a decidir si es una prueba indiciaria o si es una prueba con valor probatorio pleno. Ellos van a decidir, ¿no?, la fuerza de convicción que tiene cada una de esas pruebas. Por ejemplo, lo que se presentaban mucho antes, notas periodísticas. Pues una nota en el periódico es una documental privada, es una prueba indiciaria, no puede tener valor probatorio pleno, pero si tenemos 10 notas periodísticas, todas en el mismo sentido, dicen lo mismo, tienen la misma fotografía, pues de esas 10 pruebas que son indiciarias, el juez puede arribar a la conclusión de que sí sucedió eso que dicen las notas periodísticas, que son documentales privadas, que en lo individual no tienen más que un valor indiciario, pero ya al analizarlas en su conjunto, se puede arribar a la conclusión que efectivamente sucedió lo que dice las notas periodísticas y sucedió en el lugar que aparece en la fotografía de esa nota periodística. Entonces, insisto, tienen mucho mayor valor las documentales públicas, pero también muchas veces las documentales privadas pues también funcionan para que el juez llegue a alguna conclusión, ¿no? Documental privada, su certificación solo acredita la existencia, ¿no?, de tal situación, o sea, son pruebas indiciarias. Y luego tenemos las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas, pues, son lo que ya hemos platicado desde ayer, fotografías, otros medios de producción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Cada vez que hay una avanza la tecnología y un descubrimiento de la ciencia, perdón, eso puede ser una documental, eso puede ser una prueba técnica. Cualquier video, cualquier fotografía, un USB que tiene videos adentro, estas famosas tarjetas que ya les he platicado, ¿no? De Soriana, de Monex, con dinero, sin dinero, con puntos, sin puntos, todo eso pueden ser pruebas técnicas, ¿no? Y que, pero necesariamente para que se puedan desahogar estas pruebas técnicas, pues el órgano jurisdiccional debe de tener los instrumentos necesarios para poderlas desahogar, ¿no? Sin la necesidad de peritos, dice la ley. Sin embargo, como ya vimos, pues en muchos casos sí se va a tener que acudir durante el proceso electoral a un perito si esa prueba necesariamente se tiene que desahogar para resolver un asunto, como el que les decía de las periciales antropológicas. Para que el tribunal diga si se registra a esta persona en un distrito indígena, pues el tribunal necesariamente tiene que saber si de verdad esa persona pertenece a una comunidad indígena, porque sí se autorreconoció, pero luego llegó otra persona de esa misma comunidad indígena y dice que no es cierto. Entonces, si tenemos prueba en contrario, ya no se toma de buena fe, necesitamos la pericial antropológica para que una autoridad competente y especialista en ese tema le diga al tribunal si pertenece a una comunidad indígena y entonces el tribunal ordene su registro, o nos diga esa autoridad no pertenece a una comunidad indígena y entonces el tribunal electoral confirme la negativa de ese registro, ¿no? Entonces, por eso les digo, aquí sí se necesita como que una reforma en este tema de las pruebas periciales para que la ley diga, si la prueba pericial da tiempo de que se desahogue, pues se desahoga y punto. Y si la prueba pericial no da tiempo que se desahogue, pues no dará tiempo y punto. Será a la libre convicción del juez, el juez será el que decida si se tiene que desahogar o no. Así debería decir la ley. Sin embargo, la ley dice, no, durante el proceso electoral no se pueden ofrecer pruebas periciales. Por eso, poco a poco, el tribunal ha matizado este tema, no atendiendo directamente a lo que dice la ley, sino haciendo interpretaciones constitucionales, y un artículo de la Constitución nos dice tutela judicial efectiva. Para que yo le dé tutela judicial efectiva a esta persona, para que le admita su demanda y para que le resuelva su demanda, tengo que desahogar la prueba pericial. Entonces, en atención a una interpretación constitucional, el Tribunal Electoral va más allá muchas veces de lo que dice la ley. Por eso también el Tribunal Electoral pues es un tribunal constitucional, porque muchas veces aplica directamente la Constitución y no aplica lo que dice la ley, porque quizá lo que dice la ley esté vulnerando algún derecho de esa persona, en este caso algún derecho político, como puede ser la tutela judicial efectiva.
Entonces siempre al tribunal podemos llegar con argumentos constitucionales y con argumentos convencionales de los tratados internacionales, más allá de lo que dice la ley. Y el tribunal lo primero que tendrá que atender son los argumentos constitucionales y los argumentos convencionales, porque son normas que van más allá de lo que dice la ley y son normas que se tienen que aplicar sobre cualquier norma secundaria. Entonces, cuando encontremos por ahí una contradicción entre la ley frente a la Constitución, lo que tiene que hacer un tribunal constitucional es aplicar la Constitución. Y así sucede con las pruebas periciales. Oye, pues si yo necesito una prueba pericial para resolver ese asunto, no aplico directamente la Constitución, no aplico directamente la ley, aplico directamente la Constitución y atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, pues desahogo la prueba pericial. Aunque la ley me diga que durante un proceso electoral no se pueden desahogar las pruebas periciales. Eso es lo que se llama no interpretación constitucional y eso es lo que pueden hacer los tribunales de última instancia, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como es el Tribunal Electoral. Son tribunales de última instancia que dictan sentencias que no son revisadas por ningún otro órgano, ningún otro tribunal y por lo tanto pueden interpretar directamente la Constitución si no nos alcanza la ley para resolver ese asunto o si no nos alcanzan los lineamientos del INE para resolver ese asunto, o el reglamento del INE, o los estatutos de un partido, si no nos alcanzan, pues aplicamos la Constitución. O en otros casos hay omisiones legislativas, es decir, la ley no dice nada. Pero imagínense que nosotros como tribunal le digamos a una persona, pues no voy a resolver tu asunto porque la ley no dice nada. Pues no, vamos a quedar mal. Entonces, si la ley no dice nada, pues aplicamos directamente la Constitución, pero resolvemos tu asunto. De que lo resolvemos, porque es un principio que está en la Constitución, la tutela judicial efectiva y darle acceso a la justicia a todas las personas. Y por eso, muchas veces les digo, se hacen interpretaciones constitucionales, ¿no? Nos dice aquí también una jurisprudencia del 2014. Pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Entonces, a partir también de esta jurisprudencia muy importante, nos dice el Tribunal Electoral, por lo general, con las pruebas técnicas no se va a acreditar una circunstancia. Con las pruebas técnicas no vamos a llegar a una verdad judicial. Son solamente pruebas indiciarias que se necesita correlacionarse estas pruebas con algunas otras para arribar a una conclusión. Necesitamos otras. Va a ser muy difícil que con un solo video diga el tribunal, ah, pues ahí está en el video, efectivamente así sucedió. Ah, pues ahí está en la fotografía, efectivamente así sucedió. Necesitamos otro tipo de pruebas que fortalezcan las pruebas técnicas, porque luego los partidos políticos se van con la finta y, ah, pues tú mándale al tribunal estos 100 videos, el que el tribunal los desahogue y que el tribunal diga que se anula la elección con base en estos 100 videos. ¿Y qué traen los videos? Pues, por ejemplo, ¿qué traen los videos? Pues paquetes quemándose. Entonces de entrada decimos, ah, no, pues si hay paquetes quemándose en los videos, entonces hay que anular la elección. Pero luego si vemos a fondo el video y desahogamos el video y levantamos un acta circunstanciada del video, nos damos cuenta que no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Y cuáles son esas? Pues el video de qué fecha es, quién sabe. ¿De qué elección es? ¿Quién sabe? El paquete con esas boletas, ¿de qué elección es? ¿De qué año es? ¿De qué? No sabemos, porque nada más se ve de lejos. Un paquete con boletas quemándose, pero no se advierte si son del 2021, 2018, 2012, 2015, si son de la elección presidencial, si son de la elección de senadoras y senadores, si son de la elección municipal. Eso es lo que se llama circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, con los videos no nos va a alcanzar. No, que una persona gritó, es la elección del gobernador de Veracruz. Y ya por eso es la elección del gobernador de Veracruz. Porque una persona lo está diciendo en el video. No sabemos. Entonces, todos los videos, todas las fotografías siempre serán solamente pruebas indiciarias. Y como dice la jurisprudencia,
va a ser muy difícil que con puras videos se puedan acreditar determinadas circunstancias y además que esas circunstancias son de tal magnitud como por ejemplo para anular una elección. En pocas palabras, va a ser casi imposible anular una elección con puras pruebas técnicas. Necesitamos acreditar irregularidades que sucedieron en esa elección con otra serie de pruebas y claro, nos van a servir las técnicas, pero tiene que tener un soporte con algunas otras pruebas. Siempre en realidad las pruebas técnicas solamente serán indicios y no serán como las documentales públicas que tienen valor probatorio pleno. Entonces, para llegar a la verdad jurídica, como lo dice la epistemología, vamos a necesitar otro tipo de pruebas. Para que los argumentos que se narran en los videos se tengan como ciertos, vamos a necesitar otro tipo de pruebas. Si no, solamente quedarán esos videos en creencias y no se podrá acreditar la verdad judicial. Entonces, ojo, sí son muy importantes las pruebas técnicas, pero son insuficientes, como dice la jurisprudencia del tribunal. Ahora, acuérdense que a partir de 2007, el IFE en ese tiempo y ahora el INE tienen la gran responsabilidad de monitorear todo lo que aparece en radio y televisión durante las campañas. Todo lo que aparece en radio y televisión durante las campañas lo tiene monitoreado el INE. El INE es la única autoridad en el país que decide cuántos minutos tiene cada partido y cada candidatura en los procesos electorales. Y empieza un proceso electoral y el INE le dice, a ti partido 1 te tocan 10 minutos, a ti partido 2 te tocan 80, a ti 60, a ti 40, etcétera. Y yo voy a decidir en qué horarios vamos a pasar la propaganda política de todos los partidos políticos. Y las radiodifusoras y las televisoras están obligadas a transmitir esa propaganda gratuitamente, sin pagar un solo peso. Las televisoras y las radiodifusoras están obligadas a transmitir toda esa propaganda. Pero el único que decide cuánto tiempo cada quien y le ordena a las televisoras y a las radiodifusoras pasar esos tiempos durante las campañas de propaganda política es el INE. Y entonces, si por ahí vemos una propaganda política que no autorizó el INE en radio o televisión, ¿qué vamos a hacer? En esos casos, pues obviamente los partidos políticos se dan cuenta y le dicen al INE, le presentan una queja al INE, le dicen al INE, oye, ¿sabes qué? Aquí apareció esto en radio y apareció esto en la televisión y tú no lo autorizaste, está prohibido. A lo mejor hasta le pagaron a la televisión para pasar ese tema, ¿no? Como aquí dice muy bien Antonio Urbina, hubo un caso en Aguascalientes por el cual se anuló una elección por diversos temas que sucedieron en redes sociales y que sucedieron en el día de la jornada electoral. El gobernador del estado acudió a diversas casillas acompañando a diversos candidatos de un partido político con un grupo de trabajo, su grupo de trabajo, utilizando recursos públicos porque iba en el autobús del estado con su comitiva y luego estaba apoyando ahí en redes sociales a diversos candidatos. Bueno, todo eso provocó en un momento dado que se anulara la elección en una diputación federal en Aguascalientes. Que por cierto, en ese caso, gracias a que se anuló la elección en un distrito en Aguascalientes de diputaciones federales, pues actualmente el PT conserva su registro. Porque acuérdense, en ese 2015 acabó el proceso electoral de diputaciones federales y entonces el INE le dijo al PT, pues ¿sabes qué? No alcanzaste el 3%, entonces pierdes tu registro. Entonces se fue el PT al tribunal y le dijo al tribunal, oye tribunal, pues ¿cómo? Si falta una elección de diputaciones federales en Aguascalientes que se anuló, para que yo pierda mi registro, pues tenemos que ver primero cuántos votos voy a obtener de esa elección extraordinaria, porque todavía no me han contado esos votos. ¿Y qué creen? ¿Quién sabe qué pasó? Porque no tengo las pruebas, pero nunca había obtenido tantos votos el PT en un distrito, pero en ese distrito, en la elección extraordinaria, obtuvo bastante votación el PT y conservó su registro. Es decir, con la elección extraordinaria alcanzó el 3% de la votación y conservó su registro. Por eso actualmente, en este 2022, todavía vemos ahí al PT como partido político nacional, porque alcanzó su registro en 2015, gracias a esa elección extraordinaria. Luego se vino 2018, también conservó su registro con el 3%. Luego se vino 2021 y también
conservó. Aquí nos dice Antonio, el PRD no presentó candidato en la extraordinaria. Bueno, pues ahí todavía le favoreció muchísimo al PT esa circunstancia que fíjense, yo no lo conocía, qué bueno que nos dice Antonio, pues si no había candidato del PRD, pues obviamente muchos de sus votos que iban para el PRD, pues se fueron para el PT y entonces el PT conservó su registro y todavía lo tenemos ahí vivito coleando al PT, gracias a esa elección extraordinaria que fue por este tema de medios de comunicación y de redes sociales, etcétera. Pero bueno, a partir de 2010 y luego de la reforma de 2014, el tribunal dice, pues, ¿qué creen? Si hay otra prueba que tiene valor probatorio pleno, además de las documentales públicas. La otra prueba que tiene valor probatorio pleno serán los testigos de grabación del INE. ¿Y qué es eso? Como les decía, como el INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión durante todas las campañas, tanto en elecciones federales como en elecciones locales, el INE monitorea todo. Entonces, por ejemplo, si estamos en campaña y yo soy un partido político y advierto que está apareciendo una propaganda en radio, en televisión, que no aprobó el INE, yo inmediatamente presento mi queja y le digo al INE, oye, ¿sabes qué, INE? Dame el testigo de grabación. ¿Qué quiere decir eso? Dame lo que grabaste de ese programa que salió tal día a tal hora, donde apareció un anuncio con una propaganda política que tú no autorizaste. Entonces el partido le dice al INE, dame esa grabación de esa propaganda política que apareció en ese anuncio en tal canal, tal día, tal hora. Como el INE monitorea todo, pues tiene grabado ese anuncio y tiene grabada esa propaganda política, tiene grabado quién salió y en una de esas también, en esa investigación que se hace, pues puede revisar el INE quién pagó ese anuncio, a qué televisora lo pagó y entonces van a salir ahí varios responsables. La televisora, el que pagó el anuncio y el que se está beneficiando de ese anuncio. Todos van a ser responsables y a todos se les puede emitir una sanción. La sanción obviamente va a ser diferente para cada uno de ellos. A lo mejor si transmitió es una televisora y la televisora sabía que estaba prohibido porque no lo había autorizado el INE, te vamos a sancionar con cuánto. Pues de acuerdo a tu capacidad económica. Si eres televisora, no te voy a sancionar con 10 pesos, ¿verdad? Porque tu capacidad económica es muy fuerte. A lo mejor se sanciona al candidato, pues también puede ser, pero va a ser la sanción menor, porque obviamente la capacidad económica de un candidato no es la misma que de una televisora. A lo mejor también se sanciona al partido político, pues también, porque ahí apareció el partido político. Y obviamente también se puede sancionar a quién, pues al que pagó el anuncio porque tú no puedes contratar nada en radio y televisión durante las campañas. Tú ciudadano, tu persona física, tu persona moral, tu partido político, quien sea, nadie desde 2007 puede contratar propaganda política en radio y televisión durante las campañas. Entonces, todos estos pueden ser sujetos a sanción. Ahora, el partido político nos puede decir, no, pues es que yo ni me di cuenta, yo nunca autoricé esto. Ah, bueno, pero si te viste en la televisión, tienes que hacer lo que se llama presentar un escrito ante la autoridad, en este caso ante el INE, y deslindarte. Un escrito de deslinde. Ah, pues que estabas ahí tu partido político. Pues ¿saben qué? Yo ni me enteré, yo no autoricé, yo no pagué nada, no sé por qué salió mi emblema de mi partido. Bueno, te tienes que deslindar inmediatamente. Ir al INE y decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con esto, sanciona a los responsables, pero ya no tengo que ver nada que ver con esto, porque si no te deslindas, como te está beneficiando ese anuncio a ti también, porque apareces en ese anuncio, también vas a ser sujeto a sanción. Entonces, mejor me deslindo como partido político, porque si no entra la figura que se llama culpa en vigilando, tú sabías que estaba beneficiándote esa propaganda, no le dijiste nada a la autoridad, pues también te vamos a sancionar, porque estás tomando una ventaja indebida frente a los demás partidos. Entonces, ojo, todo eso. ¿Y cómo vamos a acreditar eso? ¿Con qué prueba? Pues con los testigos de grabación, que dice el tribunal tiene valor probatorio pleno porque los está mandando el INE. Es algo que monitorea el INE, que es una autoridad del INE nacional, y si el INE nos dice esto es lo que pasó tal día, tal hora, en tal canal, pues se tiene conocimiento, porque es una autoridad. Es lo mismo que una documental pública,
los testigos de grabación. Nada más que los testigos de grabación pues entran en el capítulo de pruebas técnicas, porque pues son grabaciones que se hacen, ¿no? Ahí son videos que se tienen, pero como esos videos los emite el INE, pues tendrán valor probatorio pleno. Entonces pasamos otra vez de la creencia a la verdad jurídica. Yo creo que pasó un anuncio, no. Vamos a ver si pasó ese anuncio o no. Yo creo que era propaganda política no autorizada por el INE. Vamos a ver si era o no. Yo creo que apareció el tal partido. Vamos a ver. Yo creo que apareció tal candidato. Todas esas creencias pueden llegar a ser una verdad jurídica con una prueba técnica que es el testigo de grabación. Eso es lo que precisamente nos explica este tema de la epistemología, pasar de las creencias a la verdad jurídica, a la verdad científica. Y la única forma de pasar de una creencia a la verdad jurídica es con las pruebas, y una prueba muy importante será siempre los testigos de grabación. Y luego viene otra figura importantísima, pero que no está regulada, fíjense lo que les voy a decir, ni siquiera está regulada en la Constitución, tampoco en la ley. ¿Cuál es esa figura importantísima? Pues el Internet y las redes sociales. Ustedes lo deben de saber muy bien, desde el 2018 se está diciendo, y yo no soy especialista ni tengo los datos, pero en 2018 se está diciendo que no en México, sino en todo el mundo, se están ganando muchas elecciones vía redes sociales. Más que el radio, más que la televisión, las redes sociales pueden convencer al electorado para votar a favor de determinada candidatura. Y tampoco tengo las pruebas, pero ahí les dejo de tarea el caso exacto. Me ganó Ricardo el caso del gobernador actual de Nuevo León, Samuel García. ¿Ganó con redes sociales o no ganó? Pues todo indica que sí. Yo no tengo las pruebas, ya les dije, soy abogado, pero todo indica que sí. Y fíjense cómo está nuestro sistema de comunicación política en México. No están reguladas las redes sociales. Si se fijan, ahorita estamos hablando de pruebas, estamos hablando de testigos de grabación, estamos hablando de que nadie puede comprar tiempos en radio y televisión, y seguimos en tiempos en radio y televisión. Y aquí nos dice Antonio, benditas las redes sociales. Pues sí, todos son redes sociales. Ahora, ojo, las redes sociales van directamente relacionadas con radio y televisión. ¿Por qué? Porque si aparece algo en redes sociales, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, también lo van a ver en la televisión. Van íntimamente relacionadas, nomás que son más rápidas las redes sociales. Yo meto una propaganda política en redes sociales y a los pocos minutos o dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, vamos a ver esa propaganda política en la televisión. Entonces, fíjense la fuerza de las redes sociales. No es que solamente esa propaganda política va a circular en redes sociales. No, esa propaganda política también va a circular en la televisión y también se va a hacer alusión de esa propaganda política en los medios de comunicación, como son radio y también en la prensa. Todo ese impacto tienen las redes sociales y resulta que las redes sociales no están reguladas en la ley y que es muy difícil que se acredite algunos temas de redes sociales. Bueno, ¿quién subió esa propaganda a redes sociales? ¿Quién pagó esa propaganda en redes sociales? Porque está completamente abierto el tema de las redes sociales. Ya para 2018, afortunadamente, ya para el 2021, pues el INE ha firmado diversos convenios con diversas redes sociales para poder bloquear cuentas, para poder dar de baja determinada propaganda política que esté afectando una elección, para dar de baja alguna calumnia y hacia alguna candidatura o hacia algún partido político, pues ya tienen estos mecanismos, tanto el INE como las redes sociales, para monitorear todo este tipo de propaganda política y en un momento dado darla de baja inmediatamente. Pero es vía acuerdos del INE con las redes sociales. Muchas veces esos acuerdos son revisados por el tribunal. Pero ahí sí no tenemos el testigo de grabación tan importante que les estoy hablando como prueba. No hay testigo de grabación en redes sociales. En redes sociales simplemente, pues el INE le puede decir a los de Facebook, oye, dame esto que está apareciendo ahí en tus redes sociales. O bájalo de las redes sociales, ¿no? O trata de investigar quién lo subió y baja esa cuenta, cancela esa cuenta.
pero sí es sabido por todas las personas en el mundo que las redes sociales están impactando directamente en los resultados electorales. Entonces también es muy importante que antes de la elección del 2024 tengamos una regulación desde la Constitución hasta la ley de este tema de redes sociales. Si no lo tenemos regulado, pues bueno, tendrá que ser el INE y los institutos estatales electorales vía lineamientos los que regulen todos estos temas. Mismos lineamientos que muchas veces son revisados por el tribunal. Aquí nos dice también Antonio, nos escribe Antonio también, que a pesar de no estar reguladas las redes sociales, la sala especializada ha sancionado a muchas candidaturas por propaganda negra en redes sociales o por tener a menores en sus publicaciones. Efectivamente, Antonio, pues como les digo, si no está regulado en la ley, los que tienen que regular estos temas pues son el INE, los institutos estatales electorales a través de lineamientos y posteriormente el Tribunal Electoral a través de sentencias. Porque había quien decía que no se pueden regular las redes sociales, que deben de estar totalmente abiertas, que se puede decir cualquier cosa en las redes sociales, que todo es espontáneo. Sí, perfecto, hasta ahí está muy bien. ¿Cuándo empieza el problema en redes sociales? Cuando se incorporan recursos a las redes sociales para apoyar alguna candidatura, para apoyar algún partido político o al revés, cuando se incorporan recursos en las redes sociales para atacar alguna candidatura, para atacar algún partido político, para calumniar a alguna persona dentro de una elección. Entonces, cuando hay dinero de por medio, pues sí tiene que actuar tanto las autoridades administrativas como las autoridades jurisdiccionales, porque entre otras cosas se está vulnerando el principio de la equidad en la contienda y obviamente a lo mejor ahí hay recursos públicos, o a lo mejor ahí hay más recursos que no deben de entrar en una campaña, o a lo mejor no son recursos de una candidatura ni de un partido político, sino son recursos de procedencia ilícita. Imagínense recursos de procedencia ilícita en redes sociales, en una propaganda negra, como dice Antonio. Y no lo vamos a regular porque debe estar totalmente abierto. Se tiene que regular porque efectivamente están afectando la equidad en la contienda. Entonces, mientras sea espontáneo, no hay problema. Pero cuando por ahí vemos que hay dinero de por medio y que por eso aparece esa propaganda, por ejemplo, de las personas famosas, y una persona famosa dice un día antes de la elección, en época de veda, que no puede haber propaganda política. Bueno, un día antes de la elección, una persona famosa dice, voten por tal. ¿Fue espontáneo? Pues a lo mejor, pero si lo dice cada 15 minutos, pues a lo mejor ya no fue espontáneo. Entonces, tanto la autoridad administrativa debe de investigar, como en su caso la autoridad jurisdiccional, como son los tribunales electorales, en un momento dado deben de sancionar esas conductas. Ahora, cuando sea espontáneo, pues es espontáneo, ¿eh? Y no lo podemos limitar porque por ahí también aparece el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información. Como dice también Ricardo, el Partido Verde tiene mucha experiencia, pues sí, efectivamente, han llegado muchos casos al tribunal del Partido Verde, donde ha contratado a personas famosas para que en un momento dado estas personas transmitan determinada propaganda política a favor de sus candidaturas, y estas mismas personas famosas pues lo han confesado, ¿no? Han dicho, sí, a mí me contrató tal persona moral, tal persona física, para transmitir esta propaganda política. Hay casos que se pueden acreditar, hay casos que no se pueden acreditar por lo complejo que insisto que son este tema de las redes sociales. Es una investigación, se tienen que recabar las pruebas suficientes. Acuérdense que ni el INE, ni el tribunal, ni ninguna autoridad puede sancionar si no tiene la evidencia, si no tiene las pruebas. De esto habla también la epistemología. Si no tenemos las pruebas, ¿cómo vamos a sancionar? No, pues que se circuló tal propaganda en redes sociales, sí, pero ¿quién la pagó? No sabemos. Entonces va a ser difícil sancionar. ¿Quién la transmitió? Pues a ver si en redes sociales nos pueden decir el número de cuenta, ¿no? ¿Quién la pagó? Pues a ver si se puede descubrir, ¿no? ¿A quién está beneficiando? Pues eso sí se puede saber a quién está beneficiando esa propaganda. Es decir, hay que ir abriendo poco a poco la investigación para, pues si se tienen las pruebas evidentes, sancionar, y si no se tienen las pruebas evidentes, pues no se va a poder sancionar, porque a lo mejor ni siquiera encontramos a los responsables. Entonces hay casos en que sí hay sanción, hay casos en que no hay sanción, como lo dijo muy bien Ricardo y Antonio. Algunos casos han llegado al tribunal, en algunos casos se ha sancionado, en algunos otros casos no se ha sancionado porque no tenemos este tema del que estamos hablando hoy, no tenemos
las pruebas suficientes en un órgano administrativo o en un órgano jurisdiccional para poder sancionar por todo este tipo de temas de redes sociales. Entonces, ojo, es responsabilidad de los partidos políticos que están en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados, en los congresos estatales, pues promover una reforma constitucional para atender todos estos temas: radio, televisión y redes sociales, los procedimientos especiales sancionadores, las investigaciones, cómo se pueden recabar pruebas. Luego, el dictado de medidas cautelares es muy importante. El INE tiene facultades para dictar medidas cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una propaganda política prohibida en radio, la puede dar de baja inmediatamente. Si hay una propaganda política prohibida en televisión, la puede dar de baja inmediatamente. También se está trabajando en ese tema en redes sociales para dar de baja inmediatamente esa propaganda en caso de que sea prohibida. Pero todo esto hay que regularlo de una forma más eficiente, porque ahorita les digo, estamos trabajando vía lineamientos, vía sentencias del tribunal, vía jurisprudencia del tribunal, pero muchas veces el problema es un tema probatorio. Porque acuérdense que a las redes sociales le podemos dar muchas vueltas, podemos hackear muchas cuentas, puede parecer que el mensaje lo está enviando tal persona y no es cierto, puede parecer que el mensaje lo está enviando tal partido político y resulta que saquearon la cuenta, ¿no? Hackearon la cuenta de ese partido político y quién sabe quién la está utilizando en su contra, o alguien transmitió esa propaganda política y puso el emblema del partido y el partido ni idea que ahí estaba su emblema. Alguien a lo mejor lo puso para que sancionaran al partido político, el partido político no estaba enterado y entonces tiene que deslindarse. Es decir, este tema de redes sociales es sumamente complejo, pero en resumen, sí se advierte no solamente en México, sino se advierte en el mundo que las redes sociales son una vía muy importante para que se ganen las elecciones, ¿no? Porque además, dice Ricardo, sí, quizás solo la omisión legislativa lo retuiteó el oficialismo. Sí, hay que revisar muy bien. Los legisladores tienen esa gran responsabilidad de ajustar las leyes, hacerlas más armónicas y hacerlas más modernas. Porque la última modificación que tuvimos, este tema de medios de comunicación, de procedimientos especiales sancionadores, la última reforma importante fue en 2007. Pues claro que en 2007 no estaban tan fuertes las redes sociales. Ya pasaron, ¿cuánto? 14 años, ya estamos en 2022 y después de 2007 no hemos tenido una reforma importante en este tema de radio, televisión y redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Urge una reforma, radio, televisión y redes sociales. Urge regular estos temas. Habrá que ver en qué casos se sanciona por alguna propaganda en redes sociales, en qué casos no se puede sancionar por alguna propaganda en redes sociales. Pero les digo, lo ideal no es que sea vía lineamientos, lo ideal no es que sea vía sentencias del tribunal, lo ideal es que tengamos una regulación constitucional y una regulación legal sobre todos estos temas. Si quieren que la autoridad única siga siendo el INE, pues puede ser, o a lo mejor deciden que ya también las autoridades locales sean autoridades en el tema de radio, televisión y redes sociales, pero créanme que el sistema de monitoreo de radio y televisión es muy costoso. Por eso es la autoridad única el INE, porque a las entidades federativas les costaría muchísimo dinero tener un monitoreo como el que tiene el INE. Lo mismo el tema de fiscalización. El tema de fiscalización para los partidos políticos, por ejemplo, es un sistema en línea muy eficiente que tiene el INE para que toda la fiscalización de todas las candidaturas, de todos los partidos políticos, de todas las elecciones se lleve en línea. Y muchos dicen, ¿y por qué no se realiza eso también en los institutos estatales electorales y no le toca toda la fiscalización al INE de todas las elecciones? Que el INE fiscalice las federales y que los institutos estatales locales fiscalicen las locales. Pues sí, suena lógico. Antes era así, pero cuesta muchísimo el sistema en línea, la plataforma en línea que tiene el INE para que ahí todos los partidos tengan una contraseña y metan todas sus facturas vía electrónica, es un sistema muy costoso. Es un sistema que en automático todos los días va fiscalizando los gastos de todas las candidaturas y de todos los partidos políticos. Entonces, ese sistema tan costoso que ha perfeccionado durante estos años el INE,
Pues sería también muy costoso para una entidad federativa que solamente va a tener elecciones un año y dos no va a tener elecciones, o en fin, ¿cuántos institutos estatales electorales tendrían el presupuesto suficiente para tener esta plataforma tan eficiente, pero también tan costosa? Es muy complejo. Por eso le quedó al INE los dos temas, fiscalización y monitoreo en radio y televisión, y el INE también pues le está entrando al tema de redes sociales, ¿no? Con determinadas plataformas y determinados mecanismos y convenios con las redes sociales para que de alguna forma se pueda regular constantemente todo lo que aparezca en redes sociales, porque, insisto, ya nos dimos cuenta que lo que aparece en redes sociales es fundamental para que se gane o se pierda una elección. Y además todo lo que aparece en redes sociales, como les digo, automáticamente, posteriormente aparece en el radio y posteriormente aparece en la televisión. Entonces, no es que se quedó en la red social esa propaganda política, es que quizá esa propaganda política apareció en televisión. Y entonces, bueno, ahí es donde el INE pues entra con sus temas de monitoreo en radio y televisión. Entonces, esa red social, lo que apareció en esa red social, nosotros después le podemos decir al INE, pues ya apareció en la televisión, y entonces, ¿sabes qué, INE? Mándame el testigo de grabación donde apareció lo que apareció en la red social anteriormente. No, pues que se transmitió en el canal 2 a tal hora, eso que salió en la red social, pues pásame esa grabación que hiciste en el canal 2 a tal hora donde apareció la misma propaganda de red social. Y de esa forma ya tenemos el testigo de grabación de algo que apareció en la red social. Si luego se pasa a la tele, pues entonces al pasarse a la televisión ya podemos tener un testigo de grabación y ya podemos demostrarle al tribunal que efectivamente esa propaganda política apareció en televisión y por lo tanto se tiene que sancionar. Ahora viene el problema, ¿no? ¿A quién vamos a sancionar? Y vienen ahí los temas ya muy técnicos que no conozco a fondo, para descubrir quién transmitió esa propaganda, quién la subió a redes sociales, quién la pagó, quiénes son los beneficiados, etcétera, cuánto tiempo estuvo ahí, porque acuérdense que una propaganda político-electoral prohibida en radio, televisión o en redes sociales no afecta de la misma forma. ¿A qué me refiero? Si nada más apareció cuando inició el proceso electoral, no es lo mismo que aparezca un día antes de la elección, pero tampoco no es lo mismo que aparezca una sola vez a que aparezca 8 veces durante todo el proceso electoral y aparezca nuevamente un día antes del proceso electoral, ¿no? Las consecuencias son distintas, la afectación del proceso electoral es distinto si esa propaganda política prohibida fue generalizada o si sucedió solamente en diversas circunstancias. Y la cosa es acreditarlo, ¿no? Como dice la epistemología, no lo dejemos en creencia, tienes que acreditar cuántas veces se transmitió esa propaganda en redes sociales y cuánto tiempo, cuántos días y cuál, y ya después el tribunal determinar qué tanto afectó el proceso electoral. Pero todo debidamente acreditado, todo con pruebas, ¿no? Y acuérdense también de la figura, que ya me metí a otro tema, que luego se pueden inscribir a otro diplomado del Tribunal Electoral, que es procedimiento administrativo sancionador, o medios digitales, o redes sociales, etcétera. Hay varios diplomados, ahí los pueden revisar, que se ven todos estos temas, pero obviamente, como les decía, pues lo que se publica en redes sociales puede afectar una elección y puede ser de tal magnitud que se tenga que anular una elección por esas publicaciones que se realizaron o esa propaganda política que se realizó en redes sociales. El problema es la investigación y, ojo, se tiene que tener las pruebas, se tiene que tener la evidencia, como dice la epistemología, si no puede creer creencia. Y luego se tiene que acreditar, ojo, otro tema muy importante, que no sean noticias falsas, ¿no? Porque también entra la figura en redes sociales, las famosas noticias falsas, que se está divulgando tal situación y puede ser una calumnia también. Y entonces nosotros nos vamos con la finta y decimos, no, ya no voy a votar por esta candidata porque están diciendo en redes sociales que hizo tal cosa. Y son noticias falsas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la tecnología nos está rebasando. Y la tecnología nos quiere manipular hasta para eso, ¿no? Para votar por alguna candidatura. Nos quiere manipular la tecnología para comprar determinado producto. Nos quiere manipular la tecnología para estar siempre al pendiente de lo que sale en redes sociales en vez de hacer nuestras cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque sí, efectivamente, los especialistas en el tema nos dicen que la tecnología nos está dominando a nosotros, no nosotros dominando a la tecnología.
Y por eso se ganan elecciones, porque se dice, no, pues tu tecnología convence a la ciudadanía que vote por este candidato. ¿Cómo? Pues atacando al otro constantemente hasta que se convenza a la ciudadanía que el otro no es el candidato indicado. Y lo peor es que nos convencen, ¿me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que regular estos temas y tenemos siempre que identificar cuándo es una noticia falsa y cuándo no. Por eso está precisamente este diplomado donde se dice hay que llegar a la verdad. No podemos irnos con la finta de una noticia falsa. Hay que llegar siempre a la verdad para formar nosotros nuestro propio criterio. Y esto solamente va a ser con las pruebas que se puedan integrar en un expediente, ¿no? Aquí nos dice Antonio, ¿no? El INE quería tomar en cuenta la participación de la esposa de Samuel en su campaña como aportaciones en especie. El tribunal dijo que no, sí, porque dijo el tribunal que ese tema era espontáneo, de alguna forma se acreditó que hubiera dinero de por medio. Es decir, que el candidato ganador, Samuel, le haya dado dinero a su esposa para que transmitiera toda esa propaganda en redes sociales. Fue de una forma espontánea, no se pudo acreditar que había dinero de por medio, entonces si es espontáneo y no hay dinero de por medio, no se puede restringir en atención a la libertad de expresión y al derecho de la información. Les digo, si es espontáneo, podemos decir lo que sea en redes sociales. El problema es cuando se acredita que hay dinero de por medio y que por lo tanto se está afectando la equidad en la contienda y luego de dónde llegó ese dinero. Pero si es la esposa, pues entiende que el esposo está ayudando a su esposo y no le tiene que pagar dinero al esposo ni el partido político del esposo para que la esposa maneje determinada propaganda en redes sociales. Fue espontáneo. Y se tiene que acreditar y volvemos a lo mismo, con pruebas. Un tribunal no puede resolver, insisto, si no tenemos pruebas. Y si no tenemos pruebas, no vamos a llegar a la verdad judicial. Y si no llegamos a la verdad judicial, pues no vamos a resolver en ese sentido. Como yo les dije, desde la sesión de ayer, un tribunal tiene que resolver solamente con las pruebas que están en el expediente. A lo mejor hay más pruebas allá afuera, ¿eh? Pero no llegaron al expediente. Y el tribunal está obligado solamente a resolver con las pruebas que están en el expediente. Por eso, ojo, muchas veces también es importante revisar las sentencias, porque muchas veces decimos, ah, mira, pues pasó esto, está muy claro, ¿no? ¿Quién sabe? Si no tenemos las pruebas en el expediente, entonces no está claro y entonces no vamos a poder resolver porque no tenemos la prueba donde hay evidencia de este tema, ¿no? Y entonces en redes sociales el tema es que si es espontáneo y no hay evidencia que hubo dinero de por medio, que un partido político ordenó esa publicación, o que una candidatura, que una persona física, que una persona moral ordenó esa publicación en redes sociales y hubo un dinero de por medio, pues va a ser muy difícil sancionar, ¿no? Y será espontáneo. Tampoco podemos regular todo lo que aparece. Si es espontáneo y es en ejercicio a la libertad de expresión y el derecho a la información. Les digo, ya me metí en otro diplomado, pero si veo que les interesa, entonces inscríbanse al de procedimiento especial sancionador, o al de nulidades, o al de medios digitales. Hay uno que habla mucho de redes sociales, hay uno que habla del modelo de comunicación política en México, que hay que quitarle, que hay que cambiarle. El tema de hoy era que las creencias se tienen que acreditar con pruebas para que se tenga la verdad jurídica. No podemos quedarnos siempre en creencias y ese es un tema fundamental de las redes sociales. Mientras no nos acrediten que es cierto, a lo mejor lo que está apareciendo en redes sociales es una noticia falsa, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces no se puede comprobar, ni siquiera sabemos en redes sociales quién está publicando esa propaganda, ¿no? Cosa diferente de antes. Antes si lo veíamos en la tele, pues por lo menos exacto, aquí nos dice Antonio que vienen los diplomados de lógica jurídica y penal electoral, pues felicidades, métanse a todos los que puedan, vale la pena. Hay varios y seguirán la Escuela Judicial emitiendo una serie de diplomados muy interesantes para, obviamente, su beneficio. Pero bueno, insisto, hay determinados temas. Con esto concluimos el día de hoy. El tema del día de hoy, pues, fue realmente la epistemología, que todo lo que sea creencia, de alguna forma lo podamos comprobar, lo podemos acreditar y podamos llegar a la verdad jurídica. Mientras no se llegue a la verdad jurídica, va a ser solamente una creencia, entonces tenemos que tomar nuestras medidas, sobre todo, como les digo, en redes sociales. Mientras no tengamos la información precisa, no debemos decir, es cierto esto que está pasando,
porque como dicen coloquialmente, mientras no tenga las pruebas en la mano, no puedo estar seguro que eso que está sucediendo, por ejemplo, en redes sociales, sea verdad. Necesitamos siempre tener las pruebas. Ya sé que estoy hablando como abogado, pero esto aplica, ¿no?, para todos los temas. No podemos hacer una afirmación si no tenemos ahí las pruebas de que efectivamente eso que estamos afirmando es cierto. Y los medios de comunicación, pues así lo manejan. Les digo, muchas veces no sabemos ni quién emitió la publicación. En redes sociales, pues podemos decir, salió en el canal 2, pues ya sabemos el canal 2 de qué televisora es y quiénes son los periodistas. No, que salió en el periódico, pues ahí cuando sale algo en el periódico, abajo viene el nombre del periodista que lo publicó. No, que salió en el radio, ya sabemos quién es el encargado de ese programa de radio. Pues por lo menos tenemos indicios. Esto lo publicó López Dóriga, esto lo publicó no sé quién, esto lo publicó no sé cuánto, ¿no? Pero en redes sociales, ¿quién lo publicó? No, pues no tenemos ni idea. Y entonces ya estás diciendo que es cierto esto, que ni siquiera sabes quién publicó. No, hay que pasar, les digo, de creencias a verdad jurídica y la única forma es tener las pruebas y si no, mejor no hay que afirmar nada porque no vaya a ser que afirmemos algo y no sea cierto, no tengamos las pruebas y entonces vamos a quedar mal. Bueno, no sé si compañeras y compañeras tuvieran alguna otra duda, algún otro tema que quisieran conversar. Si no, pues hago mi propaganda de la Escuela Judicial Electoral. Como ya dicen los compañeros, hay otros diplomados muy interesantes. Ojalá cuando tengan la oportunidad puedan inscribirse. Y si se inscriben a otro diplomado, pues seguramente por ahí nos volvemos a encontrar, ¿no? Por lo pronto les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Estoy a sus órdenes, como les dije ayer, aquí está mi correo electrónico al principio de la presentación, dario.mora@te.gov.mx. Mi Twitter es Darío Mora, las iniciales, Darío Mora J, las iniciales con mayúscula. Ahí estoy a sus órdenes, cualquier tema electoral que quisieran saber sobre una sentencia, sobre alguna jurisprudencia, sobre algún criterio, ¿no? Algún criterio nuevo que tenga el Tribunal Electoral, con todo gusto ahí estoy a sus órdenes. Y les digo, seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión. Por lo pronto, pues les agradezco mucho a todas y a todas. Aquí me está diciendo Antonio que si está a disposición esta presentación, claro que sí, se las hago llegar. El que requiera esta presentación, solamente escríbanme en correo electrónico y yo les contesto con todo gusto enviándoles la presentación. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, también le agradezco mucho al ingeniero Galván que estuvo aquí con nosotros presente en esta presentación del día de hoy y bueno, seguramente, insisto, nos vamos a ver en otra sesión de algún otro diplomado. Por lo pronto les agradezco mucho, estoy ahí a sus órdenes, que tengan un excelente, pues ya podemos hablar de un excelente, casi fin de semana, pero todavía no, pero bueno, que tengan una excelente noche y una muy buena semana. Muchas gracias a todas, a todos, que estén muy bien, hasta luego, cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego y escriban mi correo si les interesa la presentación. Gracias, Ricardo, a ti, que estés muy bien.